en el verano de 1944. Las tropas alemanas de élite disparan a un paso montañoso, en poder de combatientes de la resistencia francesa que usan una cueva para defenderse del ataque, frustrado desde abajo. No tenían los medios convencionales para vencer a los franceses en la cueva. Los alemanes prueban suerte desde arriba. Por fin, el 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas ponen tropas en Normandía para abrir el frente occidental. Pero los fanáticos nazis y los intransigentes siguen peleando ferozmente para sobrevivir. El día D fue una batalla. Aún tienen que ganar la guerra. Hitler, la última batalla. La venganza de la resistencia. 21 de junio de 1944, Meseta de Vercors, Francia. 45 días después del día D. El capitán Pierre Heisebruck de las fuerzas francesas del interior ayuda a sus hombres a darle los toques finales a una pista. La resistencia francesa espera la ayuda que requiere de los aliados. Deberían llegar más soldados, armas y municiones. El sonido de aeronaves que llegan capta la atención de todos. Antes del 21 de julio, las personas en la meseta Basieux solían escuchar sonidos de la Luftwaffe porque ametrallaron la meseta. Pero las naves venían del sur. Unos pensaron que los refuerzos estadounidenses habían llegado al fin. Pero conforme las naves se acercaban, vieron cruces de hierro bajo sus alas. La primera ola incluía a los bombarderos alemanes de siempre que atacaron la pista y el pueblo de Basieux. Pero una segunda ola también incluía un grupo de planeadores. Había bombarderos que remolcaban planeadores. Y los planeadores llevaban tropas que se suponía pelearían en la meseta. Cientos de soldados alemanes le dispararon a todo lo que se moviera. Su objetivo es la aldea de Basieux, que creían era el centro de la resistencia francesa en la meseta de Vercors. El ataque alemán se puso en marcha el día D. A petición del general Dwight Eisenhower, el 6 de junio de 1944, el general Charles de Gaulle llama a levantamientos en Francia. En la mente de Eisenhower, la idea era movilizar a la resistencia francesa en correlación con la progresión de las tropas aliadas. Así, primero, habría una movilización en Normandía, y luego en París, luego en Alsacia y demás. Pero luego Eisenhower decide que una revuelta generalizada probablemente crearía más caos para los defensores alemanes. Así que de Gaulle opta por ordenar una movilización general. La noticia emociona a los combatientes franceses libres en el interior. En pocos meses, la resistencia toma el control de Vercors, una meseta montañosa al sureste de Francia. Vercors, que dominaba el Valle del Ródano y que podría desempeñar un papel si los alemanes decidieran retirarse de la Riviera Francesa hacia el norte. El 3 de julio se declara la República Francesa en Vercors y se alza la bandera de la Francia libre. No obstante, los envíos de los aliados del sur con los suministros y armas prometidos no se concretan. Podemos considerar que la proclamación de la República el 3 de julio fue
hasta cierto punto torpe y se podría considerar una provocación. La declaración de la República Francesa es una gran provocación para los alemanes, porque desafía a la autoridad alemana en la Francia ocupada. Para acabar con los franceses libres y volverlos un ejemplo, los alemanes lanzan un ataque a gran escala luego de semanas de reconocimiento e investigaciones. Las tropas alemanas rodean la meseta de Vercors y avanzan desde el norte, el este y el sur. Reunieron cerca de 10.000 hombres para destruir este resistente bastión. La clave para su éxito es controlar el espacio aéreo y la aldea cercana de Vassieux, y la tomarían oleadas de soldados que llegaron por aire. Dentro del planeador de ataque que se acerca, el teniente Friedrich Schaffer se prepara. Friedrich Schaffer es un oficial alemán relativamente joven. Peleó en la mayoría de las operaciones aéreas en la mitad de la guerra y lo pusieron a cargo de la 7ª compañía del Escuadrón de Combate 200. Esta unidad especial se diseñó para operaciones difíciles y peligrosas lejos del frente de batalla. Los planeadores llevan tropas por aire al territorio tomado por los enemigos. Sin motor, los remolca otra aeronave. Cuando el cable se suelta, son tan aerodinámicos que pueden planear kilómetros. Su modo de aterrizar es muy espectacular porque su nariz se inclina a 60 grados y tienen un freno de paracaídas que los detiene. El planeador alemán DFS-230 lleva a 9 soldados paracaidistas y a un piloto. Estas tropas cargan con armas como morteros y ametralladoras y están listos para disparar al aterrizaje. En un ataque en paracaídas, los hombres se dispersarían. Un planeador ya transporta a una sección lista para el combate y no hay que reunirlos si están dispersos por doquier. En el planeador de Schaffer también va un invitado indeseable, el teniente coronel de la SS Werner Knapp de la Gestapo. Knapp es el típico oficial de policía de la SS. Era estudiante de Derecho en la década de los 20 y de los primeros en apoyar al movimiento nazi. Es el primero en la Noruega ocupada, pero tuvo dificultades allá. Se dice que por corrupción. Así que envían a Knapp a Ucrania para demostrar su lealtad al régimen. Cuando él llega a Francia, a finales del 43, ya trae consigo un largo historial de crueldad y crímenes cometidos en el frente. Los soldados de la ola previa aterrizaron más al norte para cortar los caminos hacia Vassieux. Schaffer guía al piloto de su planeador para bajar más cerca de la aldea. Sin el elemento sorpresa, en cuanto entran a Vassieux, los alemanes son recibidos con una lluvia de balas. Frente a una segunda ola de invasores, el capitán francés Heysbruck y sus hombres los repelen. Durante el tiroteo, Heysbruck sufre una herida fatal. Knapp, el interrogador de la Gestapo, recibe una bala en la pierna. A Knapp lo hirieron muy pronto. Con eso no se controlaba la batalla. A corta distancia, peleando cuerpo a cuerpo y casa por casa, a los alemanes les toma como media hora apoderarse de la aldea. Pero los alemanes están aislados. Los franceses libres continúan sus contraataques desde los alrededores.
De pronto, los invasores se vuelven los defensores. Creyeron que rápidamente tomarían la aldea y se unirían a las fuerzas alemanas, pero ahora estaban siendo asediados. Para consolidar su posición, deben reunir información y eliminar las amenazas potenciales en la aldea. Usando todos los medios necesarios. ...21 de julio de 1944... Tras capturar la aldea francesa de Vassieux en Vercors, las tropas aéreas alemanas se dispersan en abanico en posiciones defensivas. Su meta es acabar con las fuerzas de la resistencia francesa, llamadas guerrilleros o maquis. Desde la ocupación de Francia en 1940, las actividades de la resistencia incluyeron reunir inteligencia, sabotajes ocasionales y expulsar a los militares aliados, por lo general a la neutral España. Pero en 1943, los alemanes reclutaron a jóvenes franceses para trabajos forzados obligatorios y crearon un nuevo tipo de resistencia. Muchos evasores que no querían irse a Alemania se hicieron maquis. El término maquis describe tanto a lugares como a personas. Un maquis es un lugar, por lo general en la montaña, donde algunas personas van, casi todos hombres jóvenes. Primero, se supone que en el maquis les ayudaban a esconderse. Por eso había tantos evasores que iban al maquis. Pero también se supone que el maquis sea un lugar desde el cual pelear. La idea es que desde el maquis se pueden guiar acciones de guerrilla y luego se regresa al maquis, que es un refugio. Eso es el maquis. Resistirse es peligroso. Los alemanes no solo buscan a los combatientes de la resistencia. Los alemanes lanzaron operaciones de búsqueda y destrucción a gran escala. Querían saber dónde estaba la resistencia, destruirla, y a fin de evitar que se alzara otra nueva resistencia, las represalias eran un acto de terror para abrir una brecha entre la resistencia francesa y la población local. Bajo el contraataque de los maquis en las zonas periféricas, el control de Schaffer sobre Vassieux sigue siendo débil durante la noche. Él controla la pista, pero las fuertes lluvias impiden que las naves alemanas aterricen con refuerzos y suministros. Para recapturar toda la meseta de Vercors, Schaffer necesita más hombres, si no desde el aire, que lleguen por tierra. Necesita apoyo. Las fuerzas alemanas atacaron la meseta de Vercors desde todos los flancos el 21 de julio, incluyendo a los planeadores que bajaron a Vassieux. Hay pocas tropas cuidando los 6 pasos clave en la ladera oriental de la meseta. Con una elevación de hasta 914 metros, parece imposible para los alemanes escalar con sus pesadas armas. Pero en el segundo día del ataque, las tropas alpinistas toman 5 de los pasos con facilidad, quedando solo uno en manos francesas, el paso de l'Aiguille. Llegó el 22 de julio y un grupo de combatientes de la resistencia, con el teniente francés Paul Blanc al frente, debe impedir que los alemanes controlen el último paso en la montaña. No sabemos quién es Paul Blanc. Solo sabemos que era un soldado muy bueno y aguerrido, pero no hay registros biográficos detallados. Blanc tiene que establecer una base de operaciones, pero no tiene mucho con qué trabajar. Paul Blanc tenía muy pocos hombres, unos 25, porque muchos oficiales creían que los alemanes no atacarían en esa área.
Localizan una cueva que conecta con la ruta de abajo. Paul Blanc era muy precavido, audaz, pero precavido, y decidió usar las cuevas para resguardar municiones y comida. E hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Mientras exploran la zona, un sonido de metralla se extiende por el paso. Blanc y sus hombres toman sus armas y van a la cueva. Las ráfagas son una señal conocida. Los alemanes se acercan. El teniente Stefan Ritter comanda una compañía del batallón de alpinistas que avanza por la meseta Vercors. Sabemos que era, como casi todos los oficiales de la Reserva 157, un veterano del Frente Oriental al que hirieron en algún momento y ya no era apto para el campo de batalla. Lo consideraban un oficial atento y que no era tan brutal, así que era muy popular entre sus hombres. Los alpinistas eran tropas de élite con entrenamiento especial para combatir en las montañas y en condiciones de nieve. Cargaban pocas armas con cuerpos robustos y sabían técnicas de pelea para esos terrenos agrestes. Los primeros pasos cayeron fácilmente ante las unidades alpinistas un día antes. Eso hizo que los alemanes consolidaran su ventaja y trajeran armamento pesado a la meseta. Ya en posición, el teniente Stefan Ritter le ordena a su compañía que capturen el paso que falta. Paul Blanc y los demás corren a la cueva mientras las balas alemanas cortan el aire. Blanc se asegura de que sus hombres estén cubiertos. Mientras Ritter y sus alpinistas llegan abajo. El teniente Paul Blanc de las Fuerzas Francesas Libres cubre a sus hombres en una pequeña cueva en el paso de la Guille, mientras soldados enemigos llenan el valle. Para muchos de los defensores maquis, es probablemente su primera exposición a una batalla. La resistencia combatiente no eran soldados profesionales. No estaban acostumbrados a la guerra, no eran entrenados en la guerra y no tenían un buen equipamiento. El fuego francés salía de la cueva y obligó a los alemanes a cubrirse. Ritter se sorprendió porque de pronto los franceses ofrecieron una resistencia muy agresiva contra ellos, porque los otros pasos montañeses cayeron rápidamente. Viendo que los combatientes franceses no tenían ruta de escape, el teniente alemán Stefan Ritter decide hacer una oferta. Él quiere evitar las bajas, en especial de su lado, porque sabe que si inicia una pelea allí contra una fuerza francesa en posiciones de defensa preparadas, eso podría costar la vida de sus hombres. Así que se acerca a la cueva y trata de convencer a los franceses de que se rindan. Ritter se acerca y los incita a que salgan. Al fin, un combatiente maquis aparece en la entrada de la cueva con las manos arriba. Ritter les indica a sus tropas de montaña que despejen la posición. Pero cuando los soldados alemanes avanzan, otros armados franceses abren fuego. Le dan a Ritter. Los alemanes se dispersan para evitar las balas y las granadas que vienen de la cueva. Se repliegan y abandonan a los heridos, incluyendo a su comandante. Blanc nota que la retirada alemana es solo un respiro y que la batalla está lejos del fin.
Mientras los franceses intentan bloquear a los alemanes en el último paso montañoso, desde una base en Grenoble, columnas armadas alemanas van hacia Vassieux por el norte. Un grupo pasa por Villard-de-Lans, mientras que otro va desde el norte hacia la aldea abandonada de Val-Chevrier. El teniente francés Abel Chaval sabe que los alemanes ya vienen. Chaval tenía 34 años y era un suboficial enlistado en el 6º batallón de Chasseurs-Alpin. Significa tropas de montaña y son una tropa de élite, comparable con los Rangers estadounidenses. Era un soldado experto que estaba entrenado en esto. Siendo ya un héroe de la resistencia, Chaval tiene el respeto y la lealtad de sus hombres. En la batalla previa de Saint-Nézier, Chaval lanzó un fuerte contraataque y se rehusó a retirarse hasta que él y sus hombres estaban casi rodeados. Chaval se prepara para la columna alemana que va hacia su posición. Indica a sus hombres que hagan bloqueos con cualquier material a la mano. Pero sabe muy poco del enemigo que se acerca o de lo que pasa con las otras unidades francesas. En la meseta Vercors, la comunicación entre las fuerzas francesas era muy difícil. Las radios no se conectaban en ese terreno. También era casi imposible confiar en los teléfonos o los telégrafos, porque podrían ser interceptados por el enemigo. Y la única solución era confiar en los mensajeros. El coronel Alfred Sieger lidera el ataque alemán al norte con 2 batallones de alpinistas, una compañía de ingenieros y artillería a su cargo. Es un soldado competente, cuya carrera profesional no parece excepcional. La elección de Alfred Sieger es muy inesperada, porque Sieger no había desplegado operaciones antipartisanos en el pasado. Antipartisano se refiere a las tropas armadas no reconocidas formalmente, que pelean al estilo guerrilla, como los maquis. Sieger, como oficial de artillería, es un experto en el despliegue de armas pesadas y la artillería no es buena peleando con irregulares. Luchas contra un enemigo invisible que se mueve mucho y que puede estar en todas partes. Tras un avance fácil por la meseta plana el primer día de batalla, Sieger adopta un avance más cauto y envía un equipo a reconocer el sendero montañoso que sigue. Mientras se preparan en Val-Chevrier, Abel Chaval y sus hombres tienen mejores armas que la mayoría de los de la resistencia francesa en la meseta de Vercors. Además de minas y granadas, poseen rifles ingleses Lee Enfield, pistolas Sten y unas pocas ametralladoras ligeras Bren. Chaval incluso porta una bazooka. Pero su posición defensiva sobre la aldea desierta le da a Chaval la verdadera ventaja. Había una especie de balcón, un mirador que dominaba el área. Desde el mirador se tenía una vista perfecta del camino. Y los alemanes venían por el camino, lo cual era muy buena situación para observar los movimientos del enemigo. El sonido de disparos llama la atención de Chaval. Los alemanes empezaron a avanzar al terreno alto. En un puesto de avanzada debajo, atacan a los hombres de Chaval. Bajo el mirador, los soldados alemanes superan a los combatientes franceses. Mientras los alpinistas avanzan, Abel Chaval ordena un contraataque. Él empuña su arma favorita. Tenía una bazooka
que era una muy buen arma, pero también muy rara en la resistencia. Algunos alemanes intentan pasar el bloqueo francés por el bosque, pero los detienen las minas terrestres. Chaval y sus hombres siguen disparando y de a poco hacen retroceder al enemigo. Se corre la voz en las fuerzas francesas libres de que Chaval rechazó a los soldados del coronel Alfred Seeger y que le infligió grandes pérdidas. Los alemanes enviaron patrullas de reconocimiento y los franceses les dispararon cuando iban a sus posiciones y huyeron rápidamente porque ya habían logrado su misión. Determinaron la localización de las tropas francesas. Pero Chaval no logra comprender esta situación. Creyó que los alemanes habían intentado un embate mayor y les reporta a sus superiores con entusiasmo que repelió un ataque alemán y los líderes franceses tienen una idea errónea. Mientras los franceses celebran la victoria de Chaval en el norte, el teniente Paul Blanc y sus combatientes siguen defendiendo un paso montañoso escarpado más al sur. Aunque la cueva les brinda refugio del fuego alemán, Blanc les ordena a sus hombres construir una barricada con sacos llenos de rocas. También posicionan una ametralladora. Abajo, los alemanes no tienen tanta suerte. Desde donde están, cuando disparan a la cueva, las trayectorias de sus balas dan contra el techo de roca y no causan daño. Solo tras caer la noche, los alemanes pueden adentrarse para recuperar a los heridos, incluyendo a su comandante, el teniente Stefan Ritter. Al final del día 2, los atacantes alemanes logran ganancias significativas, pero no logran unir ni reforzar a las tropas alemanas que capturaron el pueblo de Vassieux. La mañana del 23 de julio, los alemanes reinician su ataque a la cueva. Una ráfaga de ametralladora apunta a la entrada, mientras desde el valle, morteros disparan contra el acantilado. El interior de la cueva se estremece cuando las salvas aterrizan más cerca de la posición francesa. Pero pese a superarlos en número y en poder de fuego, las tropas montañesas no pueden sacar a los combatientes, que los alemanes no reconocen como soldados. Consideraban a los combatientes de la resistencia como terroristas o bandidos, les decían oficialmente, porque los alemanes consideraban a Vichy Francia, su gobierno, como gobierno francés legal y no al gobierno de Gaulle desde el exilio. Así que les negaban la Convención de Ginebra y el estatus de prisioneros de guerra. Los alemanes usaban el término terrorista para deslegitimar a la resistencia. La idea era mostrar que, de hecho, ellos eran bandidos y que no eran patriotas, pero también para asustar a los civiles y evitar que los civiles ayudaran a la resistencia. Un proyectil de mortero alemán golpea la barricada en la entrada de la cueva. La explosión impacta a los franceses con rocas y metrallas. Los que pueden empiezan a reparar la barrera. Paul Blanc no tiene cómo brindar auxilio médico o evacuar a los heridos. Lo máximo que puede hacer es moverlos donde no los hieran por ahora. Mientras defienden la barricada, las tropas de Maquis detectan un cambio. Aún hay disparos,
pero los morteros ya no atacan. El teniente Blanc considera su posición con cuidado. Una cuerda se desliza desde el terreno alto, bajando un saco. Que empieza a mecerse. El teniente francés Paul Blanc se agacha cuando una bomba entra en la cueva. Detona cerca de la entrada. El estallido cubre a Blanc y a sus hombres de polvo y escombros. Pese al estruendo, la explosión no causa daños serios. Creo que los alemanes fueron innovadores porque no fue una solución convencional para afectar posiciones enemigas. Pero la desesperación te indica que no tenían los medios convencionales de atacar a los franceses. Mientras hacen a un lado los escombros, hay otro estallido, y ellos vuelven a cubrirse. Pero ahora no hay rocas ni polvo. Blanc nota que uno de los heridos se disparó a sí mismo. Solía ser una regla cuando un francés peleaba en el 44. Los alemanes no tomaban prisioneros cuando luchaban contra la resistencia. Esto sucedía así en Vercors. El suicidio fue una mejor opción que enfrentar la captura para él. Blanc y sus hombres aún tienen el paso montañoso, pero su capacidad de hacerlo se reduce. La situación era en gran medida desesperada. La cueva era muy buena solución, pero también era una trampa. La capacidad de combate de estos hombres iba disminuyendo porque se les acababan las municiones, porque no tenían agua, por el cansancio y por el miedo. Blanc mira por la barricada buscando opciones. Él ve otro saco que desciende. Toma la cuerda, lo arroja por el acantilado y explota. Blanc y sus hombres bloquean el último paso montañoso que les daría a los alemanes acceso total a la meseta de Vercors. Mientras, la unidad del teniente Friedrich Schaffer en Vassieux sigue sin refuerzos. Al norte, cerca de Val-Chevrier, los hombres del teniente francés Abel Chaval recuperan los puestos de avanzada que habían atacado los alemanes. Al alba del 23 de julio, los morteros explotan contra la posición francesa. Chaval alista su bazooka e indica a sus hombres que devuelvan el fuego. El coronel Alfred Sieger ordena a sus hombres que lancen otra ronda de morteros. El grupo de batalla de Sieger es el único que sí tiene un gran número de armas pesadas. Tiene algunos cañones de artillería de montaña, tiene algunos cañones de campaña de infantería, pero están muy confinados a los caminos. No puede desplegarlos en terreno montañoso sin infraestructura. Sin poder avanzar, la unidad de Sieger es vulnerable al fuego de Chaval desde arriba. Mientras tanto, una unidad de sus soldados alpinistas va por el bosque y se detiene al estar bajo el ataque de los franceses. Los alemanes usan el contrafuego para ubicar los puestos de los maquis. Sieger identifica una debilidad en la posición de Chaval y pone un plan en marcha. Mientras una columna se acerca al mirador desde abajo, parte de las tropas alpinistas de Sieger trepan el acantilado más al sur y pasan la ubicación de Chaval. Los alemanes ejecutan una operación de montaña típica y fijan con parte de las compañías las posiciones de Chaval, y al mismo tiempo la otra parte de la compañía flanquea a los franceses desde arriba y aparece en la retaguardia de las posiciones francesas.
Una vez ubicados, abren fuego contra las tropas francesas de Maquis abajo. Es muy difícil ponerse en los zapatos de Chaval, pero creo que cuando descubrió que los alemanes estaban dominando sus posiciones, se sorprendió mucho, porque no era, creo, la forma en que pensaba que evolucionaría todo. Esperando aguantar hasta la llegada de los refuerzos, Chaval les ordena a sus hombres contraatacar. Cinturones abrochados. Muy temprano, el 23 de julio de 1944, el contraataque del teniente francés Abel Chaval no logra el retroceso de las tropas de montaña alemanas. Pelea para defender su posición en lo alto y retrasar el avance del enemigo. Conforme pierde más y más hombres, Chaval debe avisar a sus superiores. En su mensaje final, Chaval comparó la situación con Sidi Ibrahim. Sidi Ibrahim fue una batalla en Argelia, cerca de Marruecos, en 1845, cuando los franceses estaban rodeados por muchos árabes que luchaban por su independencia. Es hasta cierto punto un símbolo de coraje, pero tragedia en batalla. Él le da el mensaje al corredor. Obviamente, Chaval quería insertar su historia en la gran narrativa de las batallas perdidas, pero con valor y con honor y con sentido del sacrificio. El teniente francés vuelve a la batalla. A pesar de que le dio una bala, Chaval sigue resistiendo. Él descubre su libreta en el suelo. Quizá Chaval escribió los nombres de sus compañeros, y eso significaba que estos combatientes corrían un gran peligro, porque si los alemanes tomaban esa libreta, ellos habrían podido arrestarlos a todos, pero igual a sus familias, tomando represalias contra todos. Chaval toma la libreta y la lanza por la orilla. Antes de poder cubrirse, una bala le pone fin a su lucha. En la aldea de Vassieux, el cielo despejado le trae buenas noticias al teniente Friedrich Schaffer. Durante 2 días, los alemanes resistieron los contraataques de las fuerzas francesas circundantes. Ahora más aeronaves y planeadores alemanes aterrizan, trayendo armas y suministros a las tropas que Schaffer necesita para salir. También significa que pueden evacuar a los heridos para ser atendidos, incluyendo al teniente coronel de la SS, Werner Knapp. Una vez solo, Schaffer está decidido a cazar a todos los combatientes de la resistencia que queden en la meseta de Vercors y a castigar a los civiles de la zona. Este proceso se llama represalias. Acciones ilegales en respuesta a un acto anterior supuestamente ilegal. No obstante, en realidad, las represalias en el contexto de la Segunda Guerra muchas veces se entienden como una excusa alemana para sus atrocidades y crímenes de guerra. De hecho, se podía castigar a los comandantes alemanes que no fueran muy duros.
Es una orden del comandante supremo de las fuerzas alemanas en febrero del 44 y dice explícitamente: no es un crimen si actúas con dureza, es un crimen si eres suave. Con apoyo aéreo y soldados alemanes en tierra, Schaffer ordena a sus hombres que se dispersen por la meseta de Vercors. Conforme las tropas alemanas salen de Vassieux, la mayoría de la resistencia armada ya colapsó. Pero un grupo de combatientes franceses sigue aguantando en el paso de la Guille. Luego de retrasar el avance alemán por este sector durante 60 horas, el teniente Paul Blanc sabe que él y sus hombres ya no durarán mucho tiempo. Blanc y sus hombres en la cueva son, en esencia, los combatientes franceses más exitosos durante todas las operaciones, porque ellos resisten a los alemanes por 2 días y 2 noches. Blanc elige. Decidió evacuar la cueva, lo que fue, de hecho, un esfuerzo desesperado. No tenían municiones, estaban poco equipados. Entonces, Paul Blanc dijo: ¿está bien? Vámonos. Fue una decisión muy difícil. Uno por uno, los que pudieron desaparecieron en el bosque. Los lesionados que quedaron rogaron por una bala. Les dieron algunas armas para evitar una muerte aún más terrible, porque ¿cuál hubiera sido la actitud de los alemanes? Torturarlos, matarlos. Entonces, tal vez fue mucho mejor cometer suicidio que volverse prisionero de los alemanes. Incluso Blanc se escabulle y escapa en la oscuridad. Los recuerdos de Vercors se han desvanecido. La operación de Vercors fue la mayor operación antipartisana en la Francia ocupada. Sin embargo, se olvidará rápidamente. Los alemanes se retiran solo un par de semanas después de esta operación, y esta experiencia en sentido militar ahora ya no es importante. Y el segundo punto es que los alemanes no hablan de esta operación porque saben que fueron implacables, cometieron muchos crímenes y prefieren guardar silencio sobre esto. Entre los franceses, el sentimiento más fuerte es el rencor. Un gran rencor de los combatientes de Vercors. Los abandonaron porque los aliados no apoyaron a los partisanos de Vercors. Les dejaron caer algunas armas, pero no les enviaron hombres para apoyar a Vercors, para apoyar la resistencia en Vercors. La memoria se basa en la simplificación. Hay héroes, hay gente mala, ¿sí? Y Vercors no se ajusta a esta situación. No se puede simplificar Vercors para ponerlo en un recuerdo muy simple. Es por eso que Vercors está hasta cierto punto olvidado en la Francia de hoy. Si no es que incluso ya se olvidó en los Alpes franceses. Al final, los aliados desembarcarían tropas en el sur de Francia el 15 de agosto de 1944, durante la Operación Dragón. Pero la guerra en Europa continuaría durante casi 9 meses más.